Soy Iván Almanza y esta es mi pared chiquita. ¿Qué tal? Soy Iván Almanza, soy docente en la Facultad de Artes, especialmente en el departamento de jazz, en el área de guitarra. Doy clases de música aplicada, ensamble de cámara y también últimamente he sido incorporado al posgrado en los estudios de jazz. El proyecto en general se llama Relaciones psicofísicas entre el color y 5 acordes con séptima más comunes de la armonía popular, pero ahora es un nombrezote, ¿verdad? Enorme. Lo tuve que reducir y lo llamo emociones, sonido y luz. Bueno, es acerca de mi proyecto de maestría que he venido desarrollando a lo largo de ya casi 4 años, desde que empezó esto como una idea, y poco a poco ha ido creciendo en realidad. Últimamente he recibido apoyo bastante considerable y eso me ha motivado a hacerlo cada vez más grande el proyecto. Y básicamente es un análisis físico de 5 tipos de acordes en la música popular con séptima, que son el acorde mayor, el acorde dominante, el acorde menor, el acorde semidisminuido y el acorde disminuido. El doctor en óptica Luis Baray, que en paz descanse, excelente persona, excelente amigo, con el cual llevé todo mi proceso de aprendizaje en física con él. Eh, Estuvimos trabajando, experimentando y buscando, por así decirlo, una firma específica de cada uno de estos 5 tipos de acordes. Nos quedamos en una fase experimental, pues el maestro falleció y no pudimos continuar con el proyecto tal cual. Él era el que sabía la parte física en realidad y yo era el que analizaba todas las cuestiones y el que se le ocurrían las ideas, ¿no? Entonces, básicamente lo que fuimos haciendo poco a poco, fuimos generando fórmulas, unas fórmulas matemáticas para las ondas sinusoidales de cada uno de los acordes que conforman 4 sonidos y salieron unas firmas específicas. Estas firmas específicas se supone, en teoría, que tienen que ser iguales para cada uno de los acordes. Entonces, ahora, hoy en día, esa fue mi parte de trabajo de la maestría, con lo que yo me titulé. Fue bastante difícil de que la gente lo aceptara. Hoy en día todavía es bastante complicado, porque aparte de eso, intento hacer una relación de esos sonidos, de estos acordes, con la cuestión de la luz, lo que viene siendo el espectro visible por el hombre, ¿no? Y aparte una triangulación con las emociones, sonido y luz. Es por eso que llamé el proyecto ahora de esta manera, emociones, sonido y luz. Y lo que estoy intentando ahora es buscar una conjunción de estos 3 pilares para intentar corroborar los resultados físicos que obtuvimos en el documento, en la experimentación, y ahora comenzar a hacerlos como experimentos sociales con diferentes tipos de personas. Hace poquito gané el FOMAC, me apoya el FOMAC y me da la oportunidad de poder grabar estas piezas, de poder componerlas, de poder conseguir los instrumentos que necesitaba para poder hacer la grabación de estas piezas, que tienen que ser instrumentos con ondas sinusoidales muy puros, entre comillas sinusoidales, ¿verdad? Porque son instrumentos, realmente son instrumentos, pero lo que más se acerque a ellos, y ahora sí poder experimentar con estas personas, ¿no? Yo tengo en el documento se generó una tabla en la cual se hace una comparación gráfica de esta curva descendente de los acordes y la curva ascendente de lo que viene siendo el espectro electromagnético. Entonces, al momento de nosotros realizar una inversión de la gráfica del sonido, es un proceso que se utiliza mucho en matemáticas para hacer una comparación y hacerlo exponencialmente. El resultado, elevarlo exponencialmente a la 14 potencia por 10 a la 14ª. Entramos a la frecuencia de los eh, terahertz, que es la frecuencia de la luz. Y las curvas son muy parecidas. Las curvas son muy parecidas. Entonces estamos viendo si todas estas comparaciones físicas que hemos realizado son reales, o si hay algo ahí que tenga que ver en realidad. Y
pues va en eso, ¿verdad? En realidad no soy el único que haya tenido esa inquietud de saber si en realidad un color eh, tiene en realidad una relación directa con un sonido y a la vez con una emoción. Esto gente muy importante como Newton también lo pensaba, lo creía y realizó muchos experimentos al respecto. El detalle es que es un tema como un poco sensible porque también es algo, una cuestión muy subjetiva, pero hay cuestiones también físicas como lo es la sinestesia. La sinestesia, pero yo no me fui por ahí. Yo lo que intento es ver si existe una relación directa y pues en eso vamos. Ahorita estamos componiendo las piezas, recabando el equipo y pues en eso va el proyecto. Fue bien curioso porque y yo creo que él se ha de estar riendo ahora en este momento de eso porque yo era muy desconfiado. Eh, Recuerdo perfectamente bien, yo ya lo había visto por ahí, le decían el loco, así le decían. eh, Todos sus amigos lo conocían como el loco. Entonces yo estaba un día saliendo del auditorio y él estaba ahí, entonces fue extraño, nos sacamos plática, ya allí quedó el evento y me dijo que él era ingeniero, que daba clases en el TEC, que ahora estaba aprendiendo música, que ya estaba jubilado, que tenía una maestría en esto, una maestría en aquello y que había hecho un doctorado en óptica. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo le platiqué mi proyecto, lo que estaba haciendo en mi maestría y de repente me dijo, oye, si necesitas ayuda, suena muy interesante, yo te ayudo, yo te puedo ayudar. Y ahí quedó, ¿no? Entonces yo así como que, sí, ya veremos. No, porque yo no lo conocía en realidad, yo era bastante desconfiado. Entonces ya pasaron los meses, pasaron los meses, pasaron los meses y yo nunca le comenté nada y a mí se me olvidó por completo y yo creo que a él también. Entonces mi cuñado, estábamos una vez en una plática, entonces de repente salió, me acordé, dije, Luis Baray sí era maestro del TEC y lo conocí y me dijo, no manches, Luis Baray. Sí, dije, híjolo, ese hombre era increíble, dice, sí tenía una sapiencia bien grande y un chorro de estudios y era uno de los mejores maestros del TEC. Yo, ¿en serio? ¿Qué hice, Dios? Fue así como que chin, o sea, por... Entonces ya empecé yo a platicar con él. Entonces todos esos documentos, también yo todavía por desconfiado los guardo. Las primeras pláticas que tuve con el maestro las tengo todavía ahí como screenshots. Porque dije, bueno, algo sucede y esta es mi idea, no quiero que vaya a pasar nada y pues ya tengo todavía, apenas estaba viendo cómo registrarla, estaba haciendo el proyecto, estábamos armándolo. Entonces ya me dijo, no, ya ni me acordaba de ti. Me contestó quién eres, ¿no? Así como, ¿qué onda contigo? Y a partir de ahí comenzamos a trabajar, a trabajar, a trabajar y se me ocurrían muchas ideas muy locas. Es muy extraño, se me vienen muchas cosas a la cabeza y tengo que gritarlas a veces, simplemente salen. Y esa fue una idea que el maestro aceptó muy bien, contrario a muchos maestros de aquí, de la facultad, ¿no? Que pensaría que yo que pensaría que serían un poco más abiertos, en realidad son los que se cerraron mucho. Un ejemplo de ellos fue mi asesora también, la doctora Ángela Sánchez de Vera. Eh, Ella me decía que mi proyecto era muy poético, que no tenía en realidad un sustento estable, ¿no? Y eso en realidad es totalmente normal, es una controversia a nivel mundial impresionante sobre ese tema, precisamente, sobre la comparación del sonido y la luz. Y ella decía que no. Entonces un día yo preparé un experimento así pequeño para demostrarle más o menos qué era lo que pensaba yo hacer. Entonces lo puse, corrió el ejercicio y todas y cada una de las respuestas que yo esperaba que diera la maestra las dio. La maestra quedó tan asustada, tan impactada, que dijo, esto es pura casualidad. Se levantó y se fue. Para mí también fue sorprendente, ¿no? Porque yo no, yo pensaba que hubiera un margen de error muchísimo más grande y en realidad fue un 100% de 100. Todas las respuestas fueron exactas, ¿no? Yo hice una serie de acordes que fueron relacionados con ciertos colores y con ciertas emociones. Yo tenía una lista de, en base a los resultados físicos que yo había obtenido, de qué colores podían ser, de qué emociones se podían relacionar. Todo esto en base con la experimentación física y un libro que se llama Psicología del Color de Eva Haller. Es una alemana que hizo este libro y hace
una recopilación impresionante de muchos colores y las emociones desde la perspectiva histórica y social en Europa. Pero yo me basé mucho en ese libro, entonces hice esta como recopilación, hice una tabla y cada una de las respuestas que la maestra dio estaban en el rango en el que yo había elegido, ¿no? Con cada uno de los sonidos que yo le ponía a la maestra, ¿no? Entonces fue una sorpresa tanto impactante para ella como para mí, ¿no? Porque la verdad, solamente a esa persona le puse el experimento así tal cual, a una persona que no creía en el proyecto, que lo veía como muy poético, pero sí nos quedamos así como que, ah, caray, son puras casualidades, ¿no? Y ya cada quien se fue por su lado, ¿no? Me gustaría que esto creciera y creciera y creciera. Es una conjunción, soy jazzista, me gusta el jazz, me fascina el jazz, pero también es una cuestión de esta espinita de estar experimentando con cosas nuevas, con nuevos sonidos, con nuevas formas de crear música. Y esto ha ido creciendo cada vez más a punto de convertirse en, ya más que en música, como en arte sonoro. Y sí, me gustaría hacer un doctorado en musicoterapia, un doctorado en musicología, en- y hacer esta mezcla de todas estas cuestiones que yo he estado investigando tanto física como psicológicamente, que voy a comenzar a investigar para ya hacer un protocolo de investigación para poder ingresar a alguna universidad en la cual pueda continuar mis estudios para seguir haciendo el doctorado y pues estoy en busca de varias universidades. He visto algunas, las que más me llaman la atención están en Canadá, pero pandemia. No he podido hacer absolutamente nada porque hay una pandemia en medio de mí y Canadá. Entonces es difícil conseguir las cosas ahorita. Entonces pues estoy tomándome el tiempo, estoy realizando bien el proyecto, armándolo mejor para que no haya un pero a la hora de que pida ingreso a una universidad. Cuando yo era pequeño yo quería hacer muchas cosas. Yo quería ser karateca, quería ser paleontólogo, quería ser biólogo marino, quería ser astrofísico, quería ser astronauta y quería ser músico. Lamentablemente eh, no pude seguir con todas las otras cosas porque agarré una guitarra y me enamoré, pero siempre fueron como un hobby, ¿no? Una especie de teto, podría decirlo, porque siempre mi hobby ha sido juntar piedras, coleccionarlas, ver los minerales, los diferentes tipos que existen, aprender de las constelaciones, aprender de los planetas. Me fascina ver fórmulas matemáticas, para mí es algo que me sienta placer, es algo placentero. Entonces siempre estuvo esa espinita, ¿no? De hecho yo salí del bachiller totalmente encaminado a una ingeniería. Salí también como auxiliar en laboratorio clínico y de control de calidad, ¿no? Entonces siempre fue así como esta cuestión de estar buscando respuestas de lo que me gusta hacer, lo que es la música, pero también siempre he dicho que todo lo que está en la música no solamente está en la música. Tú puedes salir y ver, no sé, una teoría del caos e inspirarte y entender muchas cosas, ¿no? Muchas piezas mías han salido de esa teoría y de la fórmula y del número 5 que se relaciona mucho con él, de la proporción áurea que está en la naturaleza y todas estas cuestiones. Y en realidad no es tan descabellado. Si nos ponemos a pensar, eh, la música es la única rama del arte que es totalmente, la música occidental, que es totalmente matemática, viene de literalmente proporciones exactas, ¿no? La historia dice que Pitágoras agarró una cuerda, la estiró y la dividió en porciones de diferente tamaño y encontró los diferentes armónicos. Entonces encontró un sistema para ir haciendo música y a partir de ahí, voilà, ¿no? Hasta que llega el sistema bien temperado que divide esta escala de 7 sonidos que tenía la escala pitagórica, como se le llama, y la divide en 12 sonidos exactos. En realidad nuestra música naturalmente es desafinada. Una guitarra es un instrumento desafinado. ¿Por qué? Porque le estamos cortando pedacitos a la escala, pero en realidad siempre ha sido matemáticas, ¿no? Y yo siempre he dicho que el lenguaje universal son las matemáticas, ¿no? Las matemáticas y la música, para mí. Y los griegos lo sabían, ¿no? Y lo llamaban el quadrivium, eran las aritméticas, la astronomía, la música y creo que la geometría
Eran las cuatro ciencias que estudiaban para el bien vivir. Y además, aparte, llega Platón e incluye la dialéctica, ¿no? Que también es sumamente importante. Entonces, pues yo siempre quise juntar estas cosas que a mí me gustaban eh, y hacer un proyecto, ¿no? Y yo no lo vi materializado hasta hace 4 años que Baray aceptó mi idea, porque él fue el que en realidad la aceptó. Incluso fue una lucha constante con mis asesores, con mis maestros, porque muchos de ellos no creen en el proyecto, no creen. Y está bien, es válido, ¿no? Ellos también me impulsaron a seguir haciéndolo con... Soy una persona muy terca y me aferraba a hacerlo y cada vez más y cada vez más. Y, sí, tú no crees, pues yo te voy a demostrar que sí se puede. Total, el caso es que poco a poco fui convenciendo a las personas. Uno de ellos, que en paz descanse también, lamentable fallecimiento del maestro Armando hace unas semanas. Y, y tampoco, no estaba muy convencido. Al final, ya cuando me estaba revisando mi tesis, me dice, es que me estoy tardando mucho, Iván, porque tu tesis me ha dejado pensando en muchas cosas, me hace pensar, más allá de solamente leerla, me deja pensando. Entonces, leo una página y tengo que procesarla y ver si estoy entendiendo cuál es el camino que estás tomando. Es algo muy complejo. Y lo mismo me decía Baray, es que tu idea es algo muy extraña y tiene mucha lógica. Dice. Incluso Baray, como historia chistosa, una vez estaba con sus amigos, con sus colegas ingenieros en el TEC, y me platicó esa anécdota. Y me dice, miren, y les puso el proyecto en la mesa. Y lo dijo, oiga, no manches, qué chido, qué fregón esto. Y esto está totalmente viable, es increíble, ¿no? Entonces ya llegó y me platicó que sus colegas ingenieros habían estado muchísimo más emocionados, muchísimo más interesados que la parte de la comunidad artística en Chihuahua. Y pues tú lo viviste incluso, ¿no? Cuando me tomaron aquella fotografía donde yo te estaba poniendo mis fórmulas matemáticas, eh, que dijeron, es una maestría en artes, no es una maestría en ingeniería, que están haciendo ese tipo de cosas. Y no, para nada. O sea, tenemos que entender la multidisciplinariedad como algo que está allí. Yo creo que es un problema muy grande desde la perspectiva de la filosofía cartesiana que llegó con Newton y con Descartes, en separar toda esta cuestión espiritual, toda esta cuestión de cuerpo, mente y alma y hacerlo totalmente comprobable. Yo soy una persona que le gusta que las cosas se comprueben, pero también tengo una parte que es muy introspectiva y que también piensa mucho en su intuición, ¿no? Entonces, intuitos, que es la etimología griega, que significa como hacia adentro, ese estudio de uno hacia adentro de lo que quiere y de esas corazonadas que uno tiene. Entonces, esa para mí siempre fue una corazonada, ¿no? Entonces simplemente la seguí. Y resulta que sí hay muchas cosas que en realidad no estoy seguro si en verdad sean, parecen indicar que sí. Falta mucha experimentación, falta muchas cosas todavía por ver, por eso quiero hacer un doctorado y ver si en realidad existen, ¿no? Estas relación entre estos tres pilares. Y pues va caminando y cada vez estoy yo más emocionado y cada vez encuentro gente que le es más atractivo el proyecto, porque al principio sí era así como que no sé explicarlo, no sé cómo decir la idea que tengo en la cabeza y poco a poco con el transcurso de los años ha ido asentando y a lo mejor también era un problema mío, no, no saberme explicar, ¿verdad? Era muy complicado, pero poco a poco ha ido quedando más en claro. Cómo ha ido formándose este proyecto. Yo estoy muy emocionado, yo ya quiero tener las piezas y empezar a hacer conferencias al respecto para utilizarlos como experimentos. Yo voy a tener una pieza y la pieza se va a llamar, por ejemplo, Violeta. Eh, Está compuesta con puros acordes disminuidos. Las melodías sí pueden hacer otro tipo de armonía sobrepuesta, pero la base tienen que ser solamente específicamente esos acordes disminuidos, no puede haber otros tipos de acordes. Esa es la única regla que yo tengo. Todo lo demás es sensación, es este sonido sí me gusta, este sonido no me gusta. Es también un poco dejar fluir que la
pongo un acorde, lo grabo, una secuencia de acordes y me agarro a improvisar, me agarro a improvisar, me agarro a improvisar y de repente me gusta una idea y la escribo, pum, y otra vez escribo esa idea y sobre esa idea me voy yendo y de repente me siento ya muy técnico y paro la canción, digo, ya estuvo, eso no es lo que quiero, también quiero que la emoción fluya, que la transmisión de esa emoción que estoy sintiendo fluya. Entonces, la pieza se llama Violeta, ¿por qué? Porque el acorde disminuido dentro de la escala que yo hice de colores y de acordes se sitúa en el rango de los violetas. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que la gente en este libro relacionan con el violeta? Y vamos a ver si mi canción también es relacionada con esos sentimientos, con esas emociones, ¿no? Entonces, ver cuántos porcentaje de personas tienen esa relación del violeta con este tipo de sonoridades, ¿no? Eh, entonces, en cuanto empiece a tener las piezas, yo voy a empezar a hacer conferencias. Todavía no sé si van a ser 5 piezas o 7. Sigo pensando. Esa es parte todavía del proyecto. Lo dejé así como abierto. Porque también me gustaría hacer al final una pieza con ya, como es normal, una pieza que tiene diferentes tipos de acordes, diferentes tipos de armonías. Armonía funcional, armonía no funcional. eh, y pues demostrarlo como lo que es, ¿no? O sea, la vida es un mar de emociones. En un día uno no puede estar solamente feliz. Y no, pues en realidad existe un proceso muy grande desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y es un ir y venir de sensaciones, ir y venir de emociones. Y a lo mejor esa sería mi séptima pieza, ¿no? O sea, un mar de emociones. O no sé, sigo pensando todavía. Pero sí, en cuanto tenga la primera pieza, yo voy a empezar a buscar conferencias y voy a poner esa pieza, voy a hacer encuestas, todavía estoy diseñando el experimento y ver cuáles son los resultados que tengo, ¿no? Yo creo que podría seguir hablando todo el día de mi proyecto, en verdad, pero yo creo que es básicamente lo que he venido haciendo y pues muy agradecido por estar aquí, por la oportunidad. La teoría, recuerden que está superditada a la práctica, entonces que prestemos atención a nuestras emociones, que prestemos atención a nuestras sensaciones, que seamos como la escuela pitagórica en ese sentido, un poco más intuitivos. Incluso Pitágoras no aceptaba a la gente en su academia pitagórica que no confiaba en su intuición. Entonces yo creo que se ha ido perdiendo eso poco a poco. Entonces los tiempos van cambiando y siento que esa brecha que se fue abriendo está llegando a un punto en el que ya va a explotar. Estamos teniendo una crisis de conciencia muy grande a nivel mundial y yo creo que es también parte de culpa nuestra por esta separación que hicimos de nuestras sensaciones a querer estar comprobando todo. También tenemos que aceptar que hay cosas que están allí que no podemos entender y simplemente es la cuestión de aceptarlas. No querer siempre estar, sí, constantemente en busca de la verdad, pero también entender que hay diferentes verdades y una de ellas es la intuición. Entonces, no porque la teoría me diga que algo está mal significa que está mal, significa que hay algo más ahí que se puede buscar. Entonces yo les digo a los chicos hoy en día, eso sería mi consejo, confíen un poco más en su intuición, en sus emociones, sean un poco más introspectivos. Busquen, no todo en el arte está en el arte. Lean sobre filosofía, lean sobre matemáticas, lean sobre los temas que les gustan, practiquen ejercicio, hagan yoga, mediten, lo que les funcione para conocerse un poco más. Y pues es un aprendizaje de toda una vida, pero entre más uno se va aprendiendo a conocer, no es que me conozca perfectamente bien, pero sí siento que las cosas comienzan a fluir un poco mejor en ese lapso y es cuando una persona puede ser más creativa.